Buenas noches, queridos jóvenes, ¿cómo están? Esta noche les he preparado un video acerca de la teoría de Bronsted-Lowry sobre los ácidos y las bases. Bronsted y Lowry fueron dos químicos que estudiaron el concepto o intentaron dar un concepto de lo que significa un ácido y una base. Existen otras dos teorías, ¿no? Una antigua, anterior a Bronsted y Lowry, y una posterior. En esta ocasión vamos a estudiar justamente la teoría de estos dos químicos, Bronsted y Lowry, de lo que significa un ácido y lo que significa una base. Un ácido, según la teoría de Bronsted y Lowry, es aquella sustancia capaz de ceder protones, es decir, de ceder sustancias de carga positiva, mientras que una base es aquella sustancia capaz de recibir protones, es decir, sustancias o elementos que tengan carga positiva. Es decir, son sustancias que prácticamente vienen a ser complementarias. La sustancia que cede protones, que sería el ácido, los cede a la base que los recibe. Entonces, la base al recibir protones se considera base, la sustancia que recibe protones se considera base, mientras que la sustancia que cede protones se considera un ácido. La mayoría de ácidos y bases nace de sustancias capaces de disociarse en agua. Vamos a ver algunos de estos ejemplos con los que podemos empezar a trabajar. En primer lugar tendríamos la disociación del ácido clorhídrico en agua, HCl más H2O. Esta sustancia química llamada ácido clorhídrico y esta sustancia química llamada agua pueden interactuar entre ellas. Entre las dos nosotros podemos indicar que el ácido clorhídrico puede ceder un hidrógeno al agua, de tal manera que el ácido clorhídrico, como cede un protón, porque sabemos que el hidrógeno tiene valencia +1, el protón cedido por el ácido clorhídrico determina que esta sustancia se considere como un ácido. Mientras que el agua está recibiendo un protón del ácido clorhídrico, se considera entonces una base. Cuando esto sucede, el ácido clorhídrico, al perder hidrógeno, se transforma en un ion cloruro, es decir, cloro a la -1. ¿Por qué con una carga negativa? El ácido clorhídrico normalmente, sabíamos nosotros, por la formulación y nomenclatura de los ácidos hidrácidos, al ser una sustancia binaria o un compuesto químico binario, intercambia sus valencias de tal manera que consideramos que el hidrógeno está trabajando con valencia +1, mientras que el cloro lo hace con valencia -1. Al perder el ácido clorhídrico esta carga positiva, al perderla, entonces el cloro se queda solo con su carga negativa. Entonces, al quedarse con su carga negativa, el ácido se ha transformado en lo que se conoce con el nombre de base conjugada. Mientras que el agua, al recibir un protón, queda con un exceso de cargas positivas, de tal manera que ahora se transforma en este ion que se llama ion hidronio, que se transforma en cambio en un ácido conjugado. Repetimos, el ácido cede un protón, es decir, un hidrógeno que tiene carga positiva, al agua que a su vez se sobrecarga con hidrógeno de carga positiva y queda cargado, sobrecargado, sobresaturado con cargas positivas, por lo que se transforma en un ion hidronio. Mientras que el cloro, al perder el hidrógeno del
ácido clorhídrico se transforma en un cloruro, que es una base conjugada. Ahora, ¿por qué le llamamos ácido? Porque se dio un protón. ¿Y por qué al agua le llamamos una base? Porque ha recibido un protón. Cuando se transforman estas sustancias químicas, el ácido, que contiene el cloro, al perder el protón, se transforma en una base conjugada. Por el contrario, el ion hidronio, H3O, al recibir el H2O, al recibir un hidrógeno, se transforma en H3O cargado en exceso con una carga positiva, lo cual le transforma en un ácido conjugado. Como las reacciones químicas, este tipo de reacciones químicas también son reversibles, es decir, puede realizarse tomando en cuenta como el cloruro y el hidronio como si fueran los reactantes ahora, entonces la base conjugada y el ácido conjugado también interactúan, es decir, cuando estos fueran los reactantes, el ion hidronio puede o es capaz de ceder o devolver el hidrógeno al cloruro. Si cede este protón, este hidrógeno que está en exceso, se transforma en un ácido. Porque recuerden, ¿no? El concepto, sustancia ácida es aquella capaz de ceder protones. Al ceder el protón, se convierte en un ácido. Mientras que la base sería el cloruro, ya que recibe, ¿sí? Es una sustancia, la base es una sustancia capaz de recibir hidrógeno. Estamos hablando en el caso de que estas dos especies químicas fueran los reactantes. Ya no sería base conjugada ni ácido conjugado, sino sería simplemente la base y el ácido. Y estos de acá se convertirían en sus conjugados, es decir, ácido conjugado y base conjugada. Siempre dependerá de la dirección que tenga la reacción química. Tal como está copiado aquí, diríamos que la reacción siempre está en este sentido. ¿Sí? Espero que quede claro. Vamos a trabajar con más ejemplos para que nos quede más clara la situación. Ahí podemos tomar una captura para continuar con más ejemplos. Muy bien. Borrando esto de acá. Trabajaremos ahora con otra reacción química, como es el caso de una base inicialmente, como lo es el amoníaco, más el agua, es decir, le estamos disociando el amoníaco en agua para ver el resultado que obtenemos. En este caso, podríamos nosotros ceder el hidrógeno. Usted dirá, pero ahora, en esta situación, ¿cómo considero yo cuál de las dos sustancias o las dos especies químicas va a ceder protones? Lo hará el amoníaco porque tiene hidrógenos, lo hará el agua porque también tiene hidrógenos. Sin embargo, vamos a hacer este análisis simple, ¿no? Si yo considerara que la sustancia ácida, que es aquella que cede protones, o sea, en este caso cede hidrógenos, sería el NH3, nosotros nos quedaríamos como resultado el NH2. Pero resulta que esta especie química no es una especie estable, es decir, nunca puede perder su hidrógeno. Más bien, podría enriquecerse de hidrógenos. Por tal motivo, la operación se da a la inversa, es decir, el agua sí puede ceder hidrógenos o protones, con lo cual el agua en este caso, en este ejemplo, se convertiría en un ácido, mientras que el amoníaco, que está recibiendo el protón hidrógeno, se convierte en una base. ¿Cómo queda el resultado de esta ionización o de esta disociación del amoníaco en agua? Pues fácil, ¿no? La base, que era NH3, amoníaco, al recibir un protón, se sobrecarga de protones, de iones de hidrógeno.
Este ion, que se llama ion amonio, sí existe, sí puede mantenerse estable como ion. Como habíamos visto hace un momento, si hacíamos a la inversa, es decir, cedía el NH3 su hidrógeno al agua, se quedaba como NH2 negativo, esta especie no existe, no tiene la posibilidad de mantenerse estable, por lo tanto es más fuerte la cesión o el préstamo del hidrógeno del agua hacia el amoníaco. Ahora el amoníaco queda cargado con un exceso de carga positiva. Por lo tanto, el amoníaco, que era una base, ahora se transformó en un ácido conjugado. Mientras que el agua H2O, al ceder su hidrógeno, va a quedar simplemente como OH menos. ¿Sí? Por lo tanto, esta sustancia será antagónica a esta, es decir, ahora será una base conjugada. Siempre, como les había dicho en el caso anterior, debemos considerar la dirección de la reacción química. Estos son los reactantes, ahí estarán los ácidos y en los productos estarán sus conjugados, tanto el ácido como la base. ¿Sí? Repito, la base, que es amoníaco, recibe. El amoníaco se considera base porque está recibiendo hidrógeno del agua y, como habíamos visto en el concepto anterior, que la sustancia ácida es aquella capaz de ceder protones. Si el agua cede un protón, es decir, cede un hidrógeno al NH3, se convierte en ácido y el que recibe el protón es una base. Habíamos visto, nuevamente repito, que no es posible la operación contraria, es decir, que el amoníaco ceda hidrógenos al agua. El agua sí se puede transformar en un ion hidróneo, ¿no? H3O, que sí es una especie química que tiene la posibilidad de existir como tal, como ion. Es estable, es un ion relativamente más estable que lo que fuera, por ejemplo, un NH2. Si perdiera este hidrógeno, si del NH3 perdiera un hidrógeno, le cargara al agua para hacer H3O. Pero no es posible en este caso, decía, porque este ion no se puede formar debido a su inestabilidad frente a la mayor estabilidad que tendría el agua para cargarse de iones o de protones, en este caso de iones hidrógeno positivo. Bien, entonces aquí también podemos darnos cuenta que si la reacción química ocurriera al contrario, es decir, le pongo frente a frente un ion amonio con un ion OH o hidroxilo, ¿sí? El ion hidroxilo sí tiene la posibilidad, en cambio, ahora de recibir un hidrógeno del NH3. Si este cede su protón, su hidrógeno, se convierte en ácido, de acuerdo a la teoría Bronsted-Lowry. Repito nuevamente, sustancia ácida es aquella capaz de ceder protones. Si cede un hidrógeno, se va a quedar como NH3 y el OH negativo, al recibir un ion hidrógeno, se restablece como o se reconstituye como una molécula de agua. Es decir, recibiendo el hidrógeno sería una base, solo que esta sería el ácido y esta la base y sus conjugados serían a la inversa. Es decir, si la reacción ocurriera al contrario, estas dos más sumadas nos darían estas otras dos sustancias. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo, ¿no? Para que se comprenda mejor, yo podría, así como le escribo la ecuación de esta manera, podría escribirle de esta otra. Es decir, un ejemplo diferente. Yo puedo poner NH4 más un OH, es decir, el ion amonio más el ion hidroxilo, determinará que, suponiendo el caso que yo quisiera ceder un hidrógeno del OH acá, no es posible yo obtener un NH5 porque tendría con más 2 positivo. Es una molécula imposible de que exista, porque tampoco me puede quedar un O a la menos 2. No.
resulta que la unión o el enlace de unión entre un oxígeno y un hidrógeno es muy fuerte como para que se pueda romper de esta manera, es decir, pretender de que este hidrógeno del OH pase acá. No es posible. Este enlace entre oxígeno e hidrógeno es tan fuerte que no puede ser posible que pierda su único hidrógeno el grupo OH. Pero sí puede perder el hidrógeno el amoníaco. Esto sí puede ser posible. Entonces, el amoníaco puede perder su protón de tal manera que ahora, al ceder su protón, el amoníaco se convierte en un ácido. Mientras que el grupo OH que recibe ese protón se convierte en una base. ¿Cómo queda el resultado de esta interacción entre iones? El NH4, al ceder un protón, me queda como NH3, amoníaco. Ya es si ven ustedes, no pongo carga positiva ni negativa porque al perder el exceso que tiene de hidrógenos, se queda como una sustancia neutra o completamente estable. Recordemos además que en la tabla periódica, ¿no?, el nitrógeno tiene valencia más 3 y el hidrógeno menos 1. Recuerden que esto es un hidruro no metálico, amoníaco, ¿no? Al intercambiar valencias queda escrito de esta forma y aquí hay 3 cargas negativas y acá hay 3 cargas positivas. Entonces 3 negativas y 3 positivas alcanzan la neutralidad. Al convertirse el NH4 en NH3, este ácido se ha transformado en su conjugado. Y su conjugado es el opuesto, es decir, la base. Base conjugada. Mientras que por este lado tenemos más, al recibir el OH un hidrógeno, restablece o restituye su molécula de agua, es decir, H2O, con lo cual esto sería la contraparte de la base conjugada, transformándose en un ácido conjugado. ¿Sí? Espero que quede claro. Vean las dos posibilidades que tenemos cuando los reactantes son amoníaco y agua y cuando los reactantes son el ion amonio y el ion hidroxilo. Puede darse de cualquiera de las dos formas. Por eso es que les estoy explicando que los productos de una reacción química iónica de esta naturaleza se transforman en sus conjugados. ¿Sí? Recuerden que el amoníaco en esta ecuación era base normal, ahora es su conjugado. El ion amonio aquí es un ácido, mientras que acá en la primera reacción es un ácido conjugado. Todo depende de en dónde se encuentre cada uno de los iones. De ahí nosotros podemos desprender justamente los conceptos y los resultados de estas interacciones. ¿Qué tenemos como consecuencia de todo esto? O como conclusión. Como conclusión nosotros podemos decir que una misma sustancia puede comportarse como ácido o como una base. Se puede comportar, repito, como ácido o como base. Esto nos lleva a un concepto primario que habíamos visto en primero de bachillerato que se llama anfoterismo. Es decir, recuerden que cuando estudiábamos la formación de los compuestos químicos, decíamos que un metal como el manganeso o como el cromo son considerados anfóteros porque las valencias que tienen pueden hacerle actuar ya sea como un metal en algunos casos o como un no metal. Habíamos dicho, por ejemplo, que el manganeso más 2 y más 3 se comporta como metal.
mientras que el manganeso más 4 más 6 y más 7 se comporta como un no metal. A esto le llamábamos un elemento anfótero. Pero el concepto de anfótero también puede darse para estas sustancias químicas cuando una misma sustancia se comporta ya sea como ácido o como una base. No simultáneamente, ¿no? Sino bajo determinadas condiciones lo hará como ácido y en otras condiciones lo hará como una base. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta parte porque esto es solamente para recordar que hay un concepto de anfótero para el caso de los metales, pero para las especies químicas, es decir, para los elementos combinados con otros y con exceso de cargas positivas y negativas, también se puede trasladar este concepto de anfoterismo. Entonces esto nos lleva al concepto de sustancia anfótera. Sustancia anfótera. Claro, nosotros estamos viendo que el amoníaco aquí se comporta como una base. Cuando ya está sobrecargada, ¿sí? Sería su ácido conjugado. Vamos a ver más ejemplos con los cuales nosotros podríamos trabajar. Bien. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Lo he hecho aquí de una manera un poco más lenta porque me he dado el tiempo de explicarles el porqué de algún tipo de interacciones entre las especies químicas que están cediendo protones o recibiendo protones. A propósito, antes de avanzar aquí, podríamos nosotros indicar que no toda sustancia se puede disociar en agua, es decir, hay algunas sustancias que no lo hacen. Por ejemplo, el hidróxido de sodio no puede disociarse en agua, porque vamos a ver por qué, ¿no? Si nosotros cediéramos un hidrógeno de aquí para este lado de acá, ¿sí? Diríamos que esto se comportaría como un ácido porque está cediendo sus protones, de tal manera que el H2O ahora se transformaría en un ion hidroxilo. Pero el hidróxido de sodio, al recibir un hidrógeno, no puede tomar esta forma. No es posible, debido a que el grupo OH mantiene una unidad muy férrea, muy estable entre ambos. Claro que el oxígeno aquí tendría sus enlaces ocupados con un hidrógeno de un lado, con sodio del otro lado, pero supuestamente aquí debería romperse más bien esta molécula del OH, lo cual no sucede, y habíamos dicho que esta molécula es muy difícil de romperla. Por eso no puede tampoco sobrecargarse con solamente hidrógenos de este lado. Puede recibir más grupos OH, tal vez sí, pero no puede recibir más hidrógenos. Ahora, si nosotros hiciéramos al contrario y dijéramos, entonces hagamos a la inversa y pasemos hidrógenos acá. Sí es posible que esta sustancia, al pasarla al otro lado, le transforme en H3O, porque este ion hidronio sí es posible o sí tiene posibilidad de mantenerse estable. Pero el NaOH o hidróxido de sodio no puede mantenerse así, con este ion. No existe la posibilidad de que se mantenga como ion de esta manera. Por lo tanto, esta molécula es imposible. Y por esa razón decimos que hay sustancias químicas que no se pueden ionizar o no se pueden disociar en agua. Este es el caso de los hidróxidos o de las bases que son de esta naturaleza. Usted dirá, pero bueno, usted dijo que una base sí se puede ionizar.
Claro, pero las bases que se ionizan no son las que están con el grupo H, es decir, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio. Estas en sí mismas no se pueden ionizar. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que al tener grupos OH son hidróxidos, pero no se ionizan en agua. Se pueden solamente diluir, pero no se pueden disociar, es decir, romperse la molécula en sus iones, cationes y aniones. Pero sí hay bases que se pueden disociar, y este es el caso ya de los siguientes ejemplos que tengo para ustedes, como los siguientes. Por ejemplo, el NH4, al que le podríamos nosotros juntar con, por ejemplo, el ion cloruro. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya no, o sea, no toda sustancia química que cede protones tiene que hacerlo necesariamente en agua. Hay casos como este caso particular en donde no hace falta la intervención del agua para que se produzca este tipo de ionización. Claro que la mayoría de las reacciones químicas, de las reacciones iónicas sí suceden en presencia del agua, pero estos casos como este no los hace de esa forma. Veamos entonces cuál es el resultado aquí. Al juntar el ion amonio con el ion cloruro, el ion amonio puede ceder un protón, puede ceder un protón, disculpen el lapsus, puede ceder un protón al ion cloruro, de tal manera que al ceder el protón esto se convierte en una sustancia ácida, es un ácido, ¿no? Se comporta como un ácido porque cede un protón. Y el ion cloruro se comporta como una base porque está recibiendo un protón. Bueno, no se comporta, sino en este caso es una base cuando se junta con esta sustancia. Ahora, vemos que el resultado va a darnos lo siguiente. Al perder un protón, el ion amonio se queda estable como ion amoníaco, lo cual le transforma a esta sustancia en una base conjugada. Claro, acá lo hacía como un ácido, pero al perder el protón se queda como su conjugada, su opuesta. Su conjugada siempre es su opuesto, es decir, del ácido se transforma a la base. Mientras que el ion cloruro, al recibir hidrógeno, restituye su molécula en el ácido clorhídrico. Por lo tanto, ahora esto se transforma en un ácido conjugado. ¿Por qué conjugado? Porque viene de su opuesto, que originalmente era una base. Al recibir un protón, ¿sí?, del ion del ácido, que en este caso es el ion amonio, al recibir un protón, se transforma ya en ácido. Y este es el ácido conjugado. Ahora, si nosotros hiciéramos a la inversa, decíamos, ¿no?, ácido clorhídrico más amoníaco, veremos que la situación cambia, ¿no? Este hidrógeno del amoníaco no podría irse para el ácido clorhídrico porque es imposible que yo tenga esta fórmula, ¿no? Que sería con exceso de carga positiva y que acá me quede así. No existe la posibilidad de que se formen estas moléculas. Del amoníaco al ion amonio, sí, es decir, con un hidrógeno más, sí. No puede perder entonces el hidrógeno, entonces ocurrirá a la inversa. Más bien el ácido clorhídrico puede ceder su protón al amoníaco. Eso sí puede suceder. Al ceder su protón, entonces esto se transforma en un ácido, mientras que el amoníaco al recibir un protón se conforma o se transforma en una base, de tal manera que ahora el ácido clorhídrico, al perder el hidrógeno, se queda con carga negativa, por lo tanto será una base
conjugada mientras que el amoníaco, al recibir un exceso de carga positiva porque recibió un protón, ahora se queda de esta manera. Por lo tanto, se considera un ácido conjugado. ¿Sí? Entonces, ustedes ven aquí cómo las cosas van cambiándose de acuerdo al lado en donde ocurra la reacción química, la reacción iónica. En este caso, esta reacción iónica vino desde el ion amonio más el cloruro para transformarse en amoníaco y ácido clorhídrico. Ahora puedo tener a la inversa, ¿no? Si tengo el ácido clorhídrico, cede un protón al amoníaco, se transforma en una base. Y esta base, a su vez, al recibir, ¿sí?, este protón, como decía, se hace una base, pero queda como un ácido conjugado porque tiene la posibilidad de nuevamente devolver este hidrógeno al cloruro, y al devolver, al ceder el hidrógeno, va a transformarse en un ácido, y obviamente el cloruro, al recibir de nuevo ese hidrógeno para restituirse como ácido clorhídrico, en este lado de la reacción se comporta como una base. ¿Ven? Entonces nosotros vemos que de la misma molécula podemos ver que se comporta como un ácido o una base, y eso justamente es el concepto de anfótero, sustancia anfótera. ¿Sí? No es, repito, el mismo caso del metal anfótero, el cromo o el manganeso, porque ahí sus valencias son las que le dan el comportamiento anfótero, es decir, como metal o como no metal. Aquí en el concepto ácido-base, el anfoterismo es la capacidad que tienen aquellas especies o sustancias químicas de comportarse como ácidos o como bases, dependiendo de con qué sustancias se vayan a interactuar. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que en este caso tenemos el ion bicarbonato, carga negativa, porque proviene del ácido carbónico. Si pierde un hidrógeno, se va a quedar con exceso de cargas negativas, por eso se transforma en bicarbonato. Si le ponemos el ion bicarbonato en contacto con ion hidronio, recuerden, ion hidronio es aquel que proviene del agua con un exceso de protones. Aquí vamos a ver qué es lo que puede suceder. Cuando yo quiero analizar esto, siempre estoy con la duda, ¿no? ¿Cuál de los dos va a ceder su hidrógeno? ¿Va a ser el H3O o va a ser el HCO3? Muy bien. Si el HCO3 o el ion bicarbonato cede un protón, sí es posible, ¿no? Es posible que se quede como CO3 a la -2, como ion carbonato. De bicarbonato puede pasar a carbonato. Pero el ion hidronio, el ion hidronio no puede transformarse en H4O. Esta sustancia es imposible de que se forme porque no es estable. Entonces, si no va a suceder eso, sucederá al contrario. Más bien será el H3O el que ceda su ion o su protón, su hidrógeno, el hidrógeno es el protón, cederá su carga positiva, que está en el caso de los hidrógenos, al HCO3. De tal manera que al ceder esto se convierte en ácido, y al recibir se transforma en una base. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esta interacción? Sí, el protón cedido y el protón recibido. La base HCO3, al recibir el protón, ahora se transforma en esta sustancia. Un hidrógeno que pasa acá, suma a este hidrógeno de acá, me queda H2CO3, que es la fórmula del ácido carbónico, más ahora ese H3O, al perder el hidrógeno en exceso que tenía, restituye su molécula normal del agua. Por lo tanto, el H2CO3 pasó de ser una base como HCO3 negativo
ahora será un ácido conjugado. Mientras que el H2O será base conjugada. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el caso del carbonato. El ion carbonato más el agua. ¿Qué pasa con el carbonato más el agua? El ion carbonato no puede ceder protones, porque tenemos aquí cargas negativas, aquí están los protones, estarían de este lado, carbono, porque el oxígeno siempre tiene cargas negativas, no puede ceder carbones al otro lado, ¿sí? Imposible que haga eso, porque se rompería esta molécula y no hay posibilidad de que aquí me quede un O3 nada más. Entonces, lo que hace es al contrario, es el H2O el que cede uno de sus protones, transformándose así el agua en una sustancia ácida, es un ácido, mientras que el carbonato, el ion carbonato, se transforma en una base por recibir protones. El carbonato ahora se va a transformar al ceder. Verán que aquí no puedo ceder dos hidrógenos de una sola vez, no le puedo dejar solo al oxígeno. Solo se puede romper un enlace con un hidrógeno, pero siempre se queda un OH asociado. Entonces, acá se transforma en HCO3, que es el ion bicarbonato. Por lo tanto, de carbonato a bicarbonato, esta base pasa a ser un ácido conjugado. Mientras que el agua pierde pierde uno de los dos hidrógenos y se queda como OH negativo. Este es el ion hidroxilo. Este ion sí es posible que exista. Entonces esto es una base conjugada. Bien. Vamos a ver, a trabajar con otros ejemplos. Aquí hemos visto cómo el agua se transforma en un ácido, ¿no? Podríamos ver también el caso en el que el agua pueda trabajar como si fuera una base. Ya hemos visto esto, ¿no? Voy a poner más ejemplos. Le voy a dejar este de acá porque necesito que se observe bien una cosa. De la misma manera, y aquí voy a dar justamente a entender el anfoterismo del agua, es decir, el agua en este caso se está comportando como ácido, y ahora vamos a trabajar con una reacción en donde el agua se comporte como una base. Vamos a ver el caso de el ácido sulfúrico más el agua. Vamos a ver. Vamos a suponer que el hidrógeno, que yo estoy tratando de interpretar y ver cuál de las dos sustancias cederá sus protones. Si cederá el hidrógeno el agua o si cederá hidrógenos el ácido sulfúrico. Suponiendo que nosotros podamos ceder hidrógenos del agua al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico posiblemente podría transformarse en esta sustancia. Pero no existe este ion. Más bien el ácido sulfúrico tiene tendencia a perder cargas positivas antes que a ganar cargas positivas. Por esa razón esta reacción no es posible.
entonces ocurrirá a la inversa. Más bien ahora diremos que el ácido sulfúrico va a perder protones. Si pierde o cede, mejor dicho, cede su protón, esto se convierte en una sustancia ácida, es un ácido. Mientras que el agua que recibe protones, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, se convierte en una base. Vemos, aquí se está comportando como una base, pero en esta reacción química de acá se comporta como un ácido. Entonces diremos que el agua es una sustancia anfótera. De tal manera que ahora el ácido se queda así. Ácido sulfúrico se queda como ion bisulfato. Más el agua que ahora recibe un hidrógeno extra del ácido sulfúrico, entonces se transforma en H3O, es decir, el ion hidróneo. Este ion hidróneo es muy común que se forme en algunos tipos de reacciones iónicas. Por eso no se les haga tan raro ver en vez de H2O, H3O. No puede existir el H4O. O sea, a eso me refiero de que no puede estar este ion recibiendo más hidrógenos de los que puede recibir. No lo hace, más bien pierde hidrógenos para restituirse en agua, y el agua a su vez también puede perder hidrógenos para quedarse en grupos OH. Nada más, no puede haber un H4O. Entonces, como aquí el ácido sulfúrico cedió su protón, es ácido, del otro lado queda cargado como una base, es decir, como su opuesto, una base conjugada. Mientras que el agua, al recibir un exceso de protones, va a transformarse en un ácido conjugado. Y vean que el concepto se complementa perfectamente porque sabemos que este ácido conjugado puede volver o puede devolver este hidrógeno, este protón que está en exceso, al bisulfato, para de esta manera que al ceder protones se convierte en un ácido y esto se convierte en una base porque recibe protones. Claro, si es que las especies químicas estuvieran al otro lado de la ecuación, es decir, a la izquierda de la flecha. De esa manera nosotros podríamos entender cuál es el concepto de ácido y base conjugada. Es decir, acá puede darse el efecto contrario. Si cede protones es un ácido, si recibe protones es una base. Acá cede protones, ácido, recibe protones, base. Y cuando se transforman al perder o al ganar protones, entonces el ácido se ha transformado en una base conjugada y la base se transformó en un ácido conjugado, es decir, su opuesto. Veamos un último ejemplo, ¿no? Uno más en donde podemos ver el caso de el H2O más el ion bisulfito. Bisulfuro. El ion bisulfuro. En este caso, nosotros vemos que el ion bisulfuro es una molécula incompleta del ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico tiene esta forma, ¿sí? Pero como no, aquí tiene un solo hidrógeno, quiere decir que ha perdido un hidrógeno, por lo tanto queda con carga negativa, ¿sí? Entonces, este ion sí puede disociarse o ionizarse con el agua para quedar de esta forma. Vamos a ver. El hidrógeno podríamos analizar para ver si es que el hidrógeno del bisulfito pasa al agua para transformarle al agua en H3O, lo cual sí es posible, ¿no? Pero el hidrógeno no tiene la capacidad o no tiene la fuerza suficiente como para perder su hidrógeno, más bien tiene tendencia a recibir más hidrógenos para completar nuevamente o para restituir, para recomponer la molécula del ácido sulfídrico. Entonces, de tal manera que en este caso, más bien ocurre que es el agua el que cede su protón
Por lo tanto, el agua es un ácido, porque cede sus protones. El ion bisulfuro recibe protones, es una base. Y el agua se ha transformado ahora en un grupo OH negativo porque perdió un hidrógeno. Aquí está neutra completamente, pero acá al perder o al ceder su protón al ion bisulfuro, lo que hace es quedarse como OH, es decir, se queda como una base conjugada. Más, vamos a ver qué sucedió con la otra especie química. La otra especie química ha recibido nuevamente su hidrógeno y restituye su molécula de ácido sulfídrico, por lo tanto, siendo base, ahora se transforma en un ácido conjugado. Recuerden que esta ecuación podría también escribirle eventualmente a la inversa, es decir, tener el ácido sulfídrico y combinarle con iones hidroxilo, de tal manera que aquí el ácido sulfídrico cede su hidrógeno, no ocurriría lo contrario, es decir, este OH no va a perder el único hidrógeno que tiene porque tiene el enlace de unión en los grupos OH es muy fuerte como para perder hidrógenos, más bien sí tiene tendencia a recibir protones, entonces no ocurre que el hidrógeno cede su el OH, perdón, cede su hidrógeno al H2S, sino al contrario. Este le cede su hidrógeno y se queda, al ceder su protón, se transforma esto en un ácido, mientras que el OH, por recibir un protón, se transforma en una base. En este caso, el H2S pierde un protón o cede un protón, quedándose como una base conjugada. Mientras que el OH al recibir un protón queda, obviamente, ¿no? Es como si tuviéramos así, le voy a dibujar de otra forma, OH. Pero el oxígeno tiene valencia 2, por esa razón que al recibir un protón del H2S, restituye la molécula del H2O, o sea, la molécula del agua. Eso es lo que está sucediendo acá, ¿no? ¿Sí? Le pongo en estructura de Lewis para que se pueda entender cómo se dio el proceso de la captación de protones, en este caso de un protón hidrógeno. Entonces acá se queda de OH, al recibir un hidrógeno, restituye su molécula de H2O, por lo tanto esto de base se ha transformado en un ácido conjugado. Y si quisiéramos entender ese proceso aquí, decimos que ácido es aquella sustancia que pierde, que cede protones. Entonces este puede volver a ser un OH negativo si cede su protón. Por eso es ácido. Y el otro que recibe el protón es una base, que al recibir el protón se restituiría esta molécula. Es decir, que la reacción se puede escribir como reversible. Bien, jóvenes, esta es la clase del día de hoy. Esténse atentos que en la plataforma está ya cargada la actividad que deben realizarla ustedes en casa. Por favor, hacerla con tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.